Mi nuera echó algo en mi vaso delante de todos, pensando que nadie la veía. Yo sí la vi. Fue un gesto mínimo. La mano sobre el vaso, el sobrecito abierto, el líquido removido con una cucharilla mientras todos hablaban de otra cosa. En ese momento, supe 3 cosas al mismo tiempo. 1, que no podía confiar en ella. 2, que nadie me iba a creer si simplemente la señalaba con el dedo. Y 3, que la única forma de saber qué estaba pasando de verdad era no beber ni una gota de lo que había dejado en mi sitio. 20 minutos después de que yo cambiara mi bebida con la de su padre, la cena familiar se convirtió en el escenario donde su máscara se cayó por completo. Si te quedas conmigo hasta el final, vas a escuchar cómo pasé de ser la suegra paranoica a ser la mujer que desenmascaró a su nuera sin tocarle un solo pelo, usando solo observación, paciencia y un vaso de agua. Me llamo Teresa, tengo 68 años y esta historia empieza mucho antes de ese vaso. Soy madre de 2 hijos, Javier y Lucía. Javier es el mayor, el más responsable, el que siempre estuvo a mi lado cuando su padre y yo todavía éramos pareja. Nuestro matrimonio terminó hace años, pero por circunstancias de la vida, seguimos viéndonos en reuniones familiares, sobre todo cuando se trata de nuestros hijos y nietos. La nuera de la que hablo se llama Paula, la esposa de Javier. Cuando él me la presentó, ella parecía perfecta, educada, simpática, siempre bien vestida, con un discurso aprendido sobre familia, unidad y respeto. Yo quería quererla. No pensaba convertirme en la suegra que hace la vida imposible. Con el tiempo, sin embargo, empecé a notar que Paula tenía 2 caras. Una, dulce y sonriente frente a los demás. Otra, fría y calculadora cuando creía que nadie la estaba observando. A veces, cuando Javier no estaba, hacía comentarios envenenados. Debe ser difícil envejecer sola, Teresa. Ojalá yo no tenga que depender de mis hijos cuando sea vieja. Esta casa es grande para ti. Sería más útil si la disfrutáramos nosotros con los niños. No eran insultos directos, pero siempre iban cargados de intención. Y cada vez que yo intentaba marcar un límite, ella se victimizaba ante mi hijo. Tu madre no me soporta, siempre interpreta mal todo lo que digo. Javier, atrapado entre nosotras, solía minimizar. Mamá, Paula no lo dice con mala intención. Paula, mi madre es sensible, no le hables así. Un día, la tensión subió de nivel. A raíz de una revisión de mis papeles, se enteraron de que yo tenía algunos ahorros y que la casa estaba totalmente pagada, sin hipotecas. Yo lo mencioné sin maldad, simplemente como parte de una conversación con mi hija. Paula estaba presente. Desde entonces, sus comentarios sobre el futuro se volvieron más frecuentes. Cuando ya no estés, esta casa nos vendría muy bien. Tú deberías pensar en dejar todo organizado para que Javier no tenga que pelearse con nadie. Una noche, en una discusión tonta sobre quién se sentaba dónde en la mesa, me soltó en voz baja. Algún día esta será mi mesa, Teresa. Podría decir que fue exageración mía, pero el tono fue de propiedad, no de cariño. Decidí entonces tomar una medida. Hablé con un abogado y ordené mis cosas. Hice un testamento acorde a lo que yo consideraba justo. Mis 2 hijos por igual, una parte para mis nietos, y algunas condiciones sobre la casa. No quería que nadie se sintiera dueño de mí en vida, ni de mis cosas en mi muerte. No lo anuncié a bombo y platillo, pero tampoco lo oculté del todo. Bastó un comentario casual de mi hija un día. Mamá ya dejó todo por escrito, para que nadie haga cuentas antes de tiempo. Paula estaba en la habitación cuando lo dijo. La mirada que me lanzó ese día fue distinta. Fue la de alguien que ve cerrarse una puerta que pensaba cruzar sin permiso. Pasaron unas semanas. Llegó el cumpleaños de mi nieta mayor, hija de Javier y Paula. Decidimos celebrarlo en mi casa, como otros años. Vendrían ellos, mi exmarido, mi hija Lucía con su pareja y algunos amigos cercanos. Esa noche puse empeño en que todo estuviera bonito. Mantel limpio, comida casera, postre favorito de la niña. Quería que el centro fuera ella, no los adultos. En medio de la celebración, mi exmarido, Antonio, llegó algo más tarde por el trabajo.
Nos saludó a todos. Se sentó frente a mí en la mesa. Paula se movía por la cocina y el salón con soltura, sirviendo bebidas, organizando platos, aparentando ser la perfecta anfitriona. Había 2 vasos de vidrio frente a mí, uno con agua y otro con una bebida clara con hielo, que Paula había puesto ahí para que yo no tuviera que levantarme. El vaso de Antonio estaba a un lado, también con una bebida similar. En un momento, mientras todos hablaban y reían, vi con el rabillo del ojo algo que me puso en alerta. Paula se acercó a mi vaso. Sacó discretamente algo de su bolsillo, como un pequeño sobre. Lo abrió con rapidez y vertió un contenido dentro. Luego, removió el líquido con una cucharilla, miró fugazmente alrededor y se alejó. Si no hubiera sido porque toda mi vida he tenido la costumbre de observar sin llamar la atención, habría pasado desapercibido, pero lo vi. Y ese segundo de ver algo que no debía estar ahí cambió todo. Mi primer impulso fue el miedo. ¿Qué acaba de echar en mi vaso? Mi segundo impulso fue la rabia. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar? El tercero, más frío, fue una decisión. No voy a beber ni una gota. Y voy a averiguar qué es lo que pretendía. No podía armar un escándalo sin pruebas. Si me levantaba y la acusaba, solo iba a conseguir que todos me vieran como la suegra loca que se imagina cosas. Ella lloraría, mi hijo se pondría de su lado y yo quedaría como la mala. Entonces, hice algo que quizá no fue perfecto, pero fue lo único que se me ocurrió en ese momento. Cambié mi vaso. Aprovechando que nadie miraba, deslicé discretamente mi vaso hacia el sitio de Antonio y el de él hacia el mío. Lo hice con calma, mientras me levantaba para llevar un plato a la cocina. Mi corazón latía fuerte. No sabía si estaba exagerando, si quizá era solo una vitamina, un azúcar, una tontería. Pero si era algo inofensivo, no pasaría nada. Si no lo era, algo se vería. Volví a la mesa como si nada. Antonio, distraído, tomó su vaso, el que antes era mío, y bebió un gran trago mientras hablaba de fútbol con Javier. Yo no toqué mi vaso en toda la cena. Pasaron unos 20 minutos. Todo parecía normal. La niña abrió regalos, sopló las velas, todos aplaudimos. Empecé a dudar de mí misma. Quizá había visto mal, quizá Paula solo había añadido hielo o limón, hasta que de pronto Antonio cambió. Estábamos sentados cuando lo vi llevarse la mano a la frente. Primero pensé que era calor. Luego empezó a parpadear muy rápido. Su voz se puso pastosa. ¿Estás bien?, le preguntó Lucía. Sí, solo me siento raro, respondió él. Se levantó para ir al baño y casi pierde el equilibrio. Yo lo miraba, el estómago encogido. Paula también lo miraba, pero su expresión era más de sorpresa que de preocupación genuina. Pasaron 5 minutos más y Antonio volvió, más pálido, sudando. Creo que me bajó la presión, dijo. Intentó sentarse, pero sus piernas temblaban. Fue ahí cuando decidí que el juego había ido demasiado lejos. Antonio, siéntate, dije. Miré el vaso que había delante de su plato, el mío, el que Paula había condimentado. Quedaba menos de la mitad del líquido. Yo no había tocado el otro. Voy a preguntar algo muy claro, dije en voz alta, mirando a Paula. ¿Alguien echó algo en mi vaso hace un rato? El ambiente se congeló. Todos dejaron lo que estaban haciendo. Paula parpadeó varias veces. ¿Cómo dice Teresa?, preguntó fingiendo inocencia. Que si alguien echó algo en mi vaso, repetí, porque yo vi claramente una mano echando algo en esta bebida, y ese vaso, que era mío, se lo tomó Antonio. Mi hijo me miró, confundido. Mamá, ¿qué estás diciendo? Me levanté y hablé despacio, pero firme. Vi a Paula abrir un sobre y echarlo en mi vaso, luego remover. No lo bebí. Cambié los vasos, y ahora tu padre está así. La cara de Paula se desfiguró por un segundo. Fue un gesto mínimo, pero real. Luego se recompuso. Era solo un calmante suave, Teresa, dijo rápido. Usted estaba nerviosa y pensé que le vendría bien. No quise asustarla, por eso no dije nada. ¿Un calmante sin decirme nada?, pregunté.
¿Y desde cuándo decides tú qué tomo yo? Antonio respiraba con dificultad. No estaba inconsciente, pero claramente no estaba bien. Mi hija tomó el teléfono. Yo llamaría a emergencias por si acaso, dijo. Lo hizo. Mientras esperábamos, Paula trataba de sostener su mentira. Era algo para relajar, nada grave. Seguro que solo le cayó mal porque no ha comido suficiente. ¿Y por qué no lo pusiste en tu vaso entonces?, pregunté. La pregunta quedó flotando. Cuando llegaron los paramédicos, se llevaron a Antonio para revisarlo. Yo fui con él. El resto se quedó en casa. Más tarde, en el hospital, el médico nos dijo que, por suerte, no era algo que pusiera en riesgo su vida, pero sí un medicamento que, combinado con lo que él ya tomaba, podía provocarle bajones de presión y mareos fuertes. Era un ansiolítico en dosis que no correspondían a una medicación recetada para él. ¿Quién le dio esto?, preguntó el médico. Estaba en una bebida, respondí. Alguien lo puso sin avisar. La palabra sin avisar resonó en la sala. Legalmente, no hicimos una denuncia formal esa noche, pero el incidente quedó registrado. El informe médico mencionaba posible ingesta de sustancias sin consentimiento. Cuando volvimos a casa, la tensión era palpable. Los niños ya dormían. Javier estaba inquieto. Paula había llorado, se había victimizado. Había dicho que todo era un malentendido. Pedí que nos sentáramos los adultos, Javier, Lucía, Antonio y yo. Paula también. Voy a ser clara, empecé. No sé qué estás acostumbrada a hacer, Paula, pero en esta casa nadie echa nada en el vaso de otra persona sin su consentimiento. Ni calmantes, ni vitaminas, ni nada. Ella empezó con su discurso. Yo solo quería ayudarla, Teresa. Usted lleva días ansiosa, pensé que... No te metas con mi salud, la interrumpí. Menos a mis espaldas, y mucho menos cuando hay patrimonio de por medio, y tú llevas meses contando mis cosas como si fueran tuyas. Daniel intentó interceder. Mamá, no exageres. Lo miré fijo. Tu padre pudo haber terminado en urgencias por algo que no le recetaron, en un vaso que estaba destinado a mí. ¿Eso te parece exagerar? Hubo un silencio. Lo que dije después fue lo que realmente la dejó pálida. Desde hoy, Paula, quiero que sepas algo. No vas a tocar mis bebidas, mis medicinas, mis papeles, ni mi dinero. He hablado ya con un abogado, tengo testamento, tengo instrucciones médicas y tengo decidido que cualquier intento de manipularme o medicarme sin mi permiso será motivo de denuncia, aunque seas la esposa de mi hijo. Ella abrió la boca, indignada. ¿Me está amenazando con la policía? Te estoy advirtiendo de que jugar con la salud ajena es un delito, no una travesura, respondí. Y hoy ha quedado claro que eres capaz de hacerlo. Lucía tomó la palabra. Yo también vi cómo te acercaste al vaso de mamá antes, dijo. No sabía qué habías hecho, pero ahora entiendo todo. Paula la miró con odio. Perdió apoyo al instante. Ya no era solo mi palabra. Los días siguientes, la convivencia cambió radicalmente. Javier, golpeado por la realidad, empezó a ver lo que antes no quería. Las manipulaciones, las insinuaciones, el control. Tuvieron discusiones fuertes. No sé todo lo que se dijeron, pero sí sé que él empezó a poner límites que antes no ponía. Yo, por mi parte, reforcé mis decisiones. Puse mis medicinas bajo llave. Guardé mi dinero en otra entidad. Avisé a mi médico de cabecera de lo ocurrido para que constara en mi historial que no debía administrárseme nada sin mi consentimiento explícito. No puedo decir que me alegra lo que pasó. Fue angustiante, peligroso. Pero sí puedo decir que, a partir de ese día, nadie volvió a tratarme como una anciana confundida que no se entera de nada. Si estás escuchando esto y has visto comportamientos raros alrededor de tu comida, tu bebida, tus medicinas, quiero decirte algo con mucha seriedad. Tu intuición no es exageración. Tu cuerpo no es campo de pruebas de nadie. No necesitas pruebas perfectas para empezar a poner límites y protegerte. Mi nuera echó algo en mi vaso. Yo cambié mi bebida con la de su padre. 20 minutos después, no solo vimos el efecto físico de lo que había hecho,
sino también la verdadera cara de quien juega con lo que no debe. Y aunque fue una de las noches más difíciles de mi vida, también fue el punto en el que recordé que, mientras tenga cabeza y voz, nadie va a decidir sobre mí en silencio.